Hola, buenos días. Vamos a conocer e identificar los criterios de autoridad administrativa pública según Robert Dahl después de la Revolución. Vamos a empezar. Empezamos por tres criterios de autoridad, parte uno. En la larga historia de la democracia, pocos acontecimientos, si acaso alguno, han sido más dramáticos e importantes que el abrupto colapso de varios regímenes autoritarios en la década de 1980 y los consiguientes esfuerzos para instaurar sistemas democráticos en su lugar. Reemplazar ideas y prácticas no democráticas por instituciones democráticas requiere nuevas ideas y prácticas sobre la autoridad. Sin embargo, aún en países donde las instituciones democráticas tienen vigencia durante mucho tiempo, no todas las formas de autoridad son necesariamente democráticas. Las no democráticas existen también en países democráticos, al menos por dos razones. Aún hoy en día, lo que da o lo que de ordinario se denomina democracia son, como todos sabemos, formas muy alejadas de sistemas políticos plenamente democratizados. En todos los países democráticos, algunas organizaciones están regidas de manera explícita, incluso legal, por sistemas de autoridad no democrática. Las empresas, por ejemplo. La democracia nunca llegó a parecer demasiado a sus formulaciones teóricas, ideales, ni en la organización del Estado, ni en las otras instituciones, lo cual se revela en los tres grandes movimientos históricos tendientes a la democratización del Estado. El primero tuvo lugar en Grecia y Roma, a partir de finales del siglo VI a.C. Sin embargo, ni en Grecia ni en Roma se alcanzó un nivel tan alto de democratización como para la cantidad de ciudadanos superior a la de los súbditos. Sin embargo, ni en Grecia ni en Roma se alcanzó un nivel tan alto de democratización como para la cantidad de ciudadanos que supera a la de los súbditos. La brillante democracia de Atenas quedaba desvirtuada por la esclavitud y por la exclusión de las mujeres. Y al concretar su expansión, los romanos jamás permitieron que aquellos que habitaban lejos de Roma participaran efectivamente del gobierno de la República. La segunda oleada de democratización llegó a las ciudades-estado de la Italia Norte alrededor de los siglos X y XI. Este movimiento contribuyó a que aparecieran algunas de las más bellas plazas que el mundo ha visto jamás y probó, como antes lo hizo Atenas, que la democracia no es incompatible con la belleza y la magnificencia en el sector público, pero dicho impulso democrático acabó en aristocracia, despotismo y dominación extranjera. Tanto en Grecia como en Italia del Norte, la democratización fue un movimiento fugaz, brillante, geográficamente acotado, desbaratado por el conflicto interno y la dominación externa. El tercer movimiento, cuyo comienzo conviene situar en el de las revoluciones francesas y norteamericana, ha intentado democratizar no las pequeñas ciudades-estado, sino el extenso y luego gigantesco Estado-nación. Si bien ningún conflicto interno ni dominación externa ha escrito aún el final de este capítulo en los países donde el movimiento de democratización del Estado ha hecho sus mayores logros durante el siglo XIX, se alcanzó una suerte de mesa después de la Primera Guerra Mundial. Por entonces, estos países, cerca de 20, todos europeos, habitados por poblaciones de origen europeo, con excepción de Japón, había llegado a tener poderes ejecutivos y legislativos por medio de elecciones, un sistema de partidos políticos altamente organizados y el sufragio universal masculino o alguna forma similar. Aunque varios de ellos, Italia, Alemania, Austria y Japón, sufrieron pavorosos reverses en las décadas de 1920 y 1930, volvieron a la meseta, ahora familiar de la democratización política, como consecuencia directa de la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la meseta sobre la cual reposan las democracias evidentemente está muy lejos de lo que un observador razonable consideraría como la cumbre de la democracia política. En todos los países democráticos es obvio que la influencia política se distribuye de manera
por demás desigual. Si bien la mayoría de los demócratas ha destacado fundamentalmente, creo que con razón, la democratización de la autoridad del Estado, muchos se han ocupado también de la democratización de otras instituciones sociales, donde las diferencias de poder, influencia y autoridad son grandes, tanto en magnitud como en importancia. Pienso en instituciones como el partido político, la empresa, el sindicato, la universidad, en las que la democratización no ha llegado ni siquiera a lo que se logró en el Estado. Aún en instituciones donde la legitimidad sostenible de aquellos que detentan la autoridad requiere que los líderes sean elegidos democráticamente, como en el partido político o en el sindicato. Todos saben que la democracia interna es en gran medida una impostura. En Estados Unidos, solo un sindicato importante tiene un sistema de dos partidos, quienes gobiernan otras instituciones tales como empresas y universidades. Evidentemente, no derivan su autoridad de procesos democráticos. ¿Qué ocurre con aquellas organizaciones tan obviamente decisivas para la democracia en gran escala? Los partidos políticos en los primeros años de este siglo, Robert Murch formuló la ley de hierro. La organización engendra la oligarquía, para dar cuenta de la aguda contradicción entre forma y sustancia en el viejo partido socialdemócrata alemán. Por razones que se indicarán más adelante, la formulación de Michaels conduce a error. Aún así, a grandes rasgos, su análisis incorrecto para la mayoría de los partidos políticos inclusive en países democráticos, son por lo general mucho más oligárquicos que democráticos. Una respuesta a la existencia de instituciones no democráticas en un país democrático es la demanda que sean democratizadas. Por detrás de este reclamo subyace el supuesto que el poder puede legitimarse, puede considerarse como autoridad aceptable, solo si surge de procesos plenamente democráticos. Por lo tanto, si los partidos políticos, por ejemplo, son oligárquicos, de hecho, aún no por la forma, no deberían de ser democratizados. Para los norteamericanos, la respuesta ha sido clara desde hace tiempo, según parece, y por más de un siglo y medio se ha intentado democratizar a los partidos. Esa historia se redefine a los problemas de autoridad en ese país. Los primeros partidos políticos nacionales, Estados Unidos, los republicanos, jeffersonianos y los federalistas, estuvieron dominados por líderes del Congreso y respaldados en el caso de los republicanos por el presidente. Las elecciones de los candidatos a presidente y vicepresidente se hacían por medio de una junta de dirigentes entre los integrantes del partido en la Cámara de Representantes y el Senado. Naturalmente, a medida que se difundió la sensibilidad democrática, este sistema fue sometido a crítica. Era excesivamente oligárquico y antidemocrático. Este atropello a los sentimientos democráticos fue por lo demás explotado con facilidad, principalmente por Andrew Jackson y sus partidarios. Por lo tanto, después de 1824, desapareció la Junta Electoral compuesta por congresistas. Hacia 1832 había sido reemplazada por la alternativa más obvia, un cuerpo representativo elegido democráticamente por miembros del partido. La convención de electores presidenciales. El sistema de convención profundo fue adoptado para elegir candidatos a todos los cargos públicos, pero con igual prontitud, esa solución aparentemente democrática también se reveló como ilusoria, dando que en realidad los candidatos eran seleccionados por oligarquías compuestas por los jefes del partido a puertas cerradas. Quienes deseaban democratizar el proceso de elección comenzaron a dirigir su atención a una figura más democrática. Aún los comicios primarios directos desde 1901 en adelante, el sistema de elección de candidatos a través del voto directo fue ampliado a los cargos en el Estado y el Congreso, y en un creciente número de estados a las candidaturas presidenciales también. No obstante, incluso en esta solución fracasó en el intento de producir partidos tan democráticos como los pretendían algunos críticos. No es sorprendentemente que los turbulentos años de la década de 1960 demandaron una nueva política que excluyera a los viejos partidos o bien que los reconvirtiera a una modalidad más participativa. Como respuesta, los partidos, el demócrata en particular, tomaron las medidas necesarias para aumentar las oportunidades de participación en los comicios internos y en otros aspectos del gobierno del partido. Escribe una investigación
investigador en Estados Unidos. Pasó rápidamente de un sistema en el cual las elecciones internas desempeñaban un papel de apoyo más que conducción a un sistema de elección de candidatos en el cual las elecciones primarias dominaron el proceso. Ahora bien, estos esfuerzos recurrentes por democratizar estos partidos han enriquecido el proceso democrático. Por ejemplo, han mejorado la calidad de los candidatos y las elecciones. Este tema es difícil de dilucidar. Muchos estudiosos de las ciencias políticas consideran que el aumento del carácter plebiscitario del proceso de selección de candidatos y de elecciones ha resultado perjudicial para el proceso democrático. Mi percepción de la evolución de los partidos políticos norteamericanos sugiere a grandes rasgos dos conclusiones preliminares. La número 1. En primer lugar, el proceso democrático de gobernar el país no se ve necesariamente enriquecido por la democratización de las partes subsidiarias del proceso. Las dependencias, oficinas gubernamentales, burocracia, en el lenguaje común, ofrecen un ejemplo obvio. Una cosa es decir, que los empleados del internal, Renueve Sirf, IRS, deben tener alguna injerencia en las decisiones del IRS, y otra es muy diferente a suponer que esos empleados deberían decidir si se aplicaran como las leyes impositivas de Estados Unidos, y mucho menos cuáles serán esas leyes, aunque entre ellos decidieran democráticamente acercar de estas cuestiones, sus decisiones podrían estaría en abierto conflicto con las leyes del Congreso, aprobadas por el presidente. ¿Acaso pondremos en duda qué autoridad debería prevalecer? No implica esto que apoyamos el ejercicio jerárquico de la autoridad del Congreso y del presidente sobre la IRS, pero si la única forma adecuada de autoridad en asuntos políticos es democrática, ¿cómo podemos justificar la autoridad jerárquica del Congreso y el presidente sobre los empleados del IRS? Volvamos ahora al ejemplo de los partidos políticos y a la segunda conclusión. Dije antes que la formulación de Michaels conduce a error. Para Michaels, las mismas fuerzas que producen la oligarquía en los partidos políticos deben también inevitablemente acarrear la oligarquía en el gobierno de un país. Para Michaels, por lo tanto, la democracia es un sueño imposible, pero como han comenzado a comprender las generaciones posteriores de estudios de las ciencias políticas, Michaels cometió un error elemental. Si los partidos políticos son altamente competitivos, pueden no importar que no sean internamente democráticos, o incluso que sean internamente oligárquicos. Si los partidos compiten activamente por los votos en las elecciones, entonces un partido que no responda a los intereses de la mayoría perderá probablemente las elecciones, mientras que otro que responda a los intereses de la mayoría probablemente las ganará. Si la razón principal de la necesidad de los partidos políticos es que faciliten la democracia en el gobierno del país, entonces nos servirá igualmente, o tal vez mejor a este propósito, los partidos internamente oligárquicos que los partidos que son internamente más o menos democráticos, quizá más menos que más. A pesar de los esfuerzos que se remontan a las primeras décadas de la República, los partidos políticos norteamericanos se han resistido obstinadamente a todos los intentos de convertirlos en modelos de la democracia participativa. Requiere entonces la autoridad democrática, algo que los norteamericanos son incapaces de otorgar, o no quieren hacerlo, en el caso de los partidos políticos y tal vez en algunas otras instituciones también. Aparentemente, incluso en un país democrático, las formas no democráticas de autoridad podrían ser tolerables, en algunas ocasiones quizás deseables en realidad. Sobre de base entonces podemos decir razonablemente cuando la autoridad democrática es mejor que la no democrática. Al ponderar esta cuestión encuentro tres criterios fundamentales para juzgar si aceptaré como válido y justo en una consecuencia valedera para mí un proceso para la toma de decisiones sobre asuntos que me afectan. En primer lugar, un proceso puede garantizar que las decisiones que correspondan con mi propia elección personal. En segundo lugar, puede garantizar que se tomen decisiones con una idoneidad particular, los cuales serían menos probables con otros procedimientos. En tercer lugar, un proceso puede ser menos perfecto que otras alternativas desde el punto de vista de los primeros criterios, pero la postre más satisfactorio, sencillamente porque me ahorra tiempo, atención y energía. Llamaré estos tres criterios criterio de elección personal, criterio de idoneidad, criterio de economía. Estos serán desarrollados más adelante. Vamos entonces a hacer aquí un paréntesis.
sobre los tres llamados criterios, ¿vale? Lo voy a subrayar. Y dice que se llamará a estos tres criterios criterio de elección personal. Es el número 1, criterio de idoneidad y criterio de economía. Vamos a dar paso a lo que es la elección personal. El criterio de elección personal es extraordinariamente atractivo. Es sencillo comprender porque debería aceptar una decisión conforme a mi propia elección. Pero si esto no ocurre, ¿por qué debería aceptarla? Esta es la pregunta decisiva. El problema es reconciliar la elección personal con mi naturaleza social, rasgo que no puedo cambiar, ya que si insisto en el criterio de elección personal, ¿cómo puedo esperar vivir en paz con otros? Si las únicas decisiones que estoy dispuesto a aceptar y respetar deben ser tomadas por mí, para asegurar que sean conformes a mi elección personal. ¿Puede algún procedimiento para la toma de decisiones ser jamás legítimo y así es en que consistirá este procedimiento? En esencia, estas son las preguntas con las cuales Rousseau comienza el contrato social, lo cual servirá para recordarnos que es improbable que la respuesta sea tan simple como parecer creer muchos de aquellos que invocan su nombre. Reflexionemos un momento acerca de algunas de las alternativas. No deseo ser un eremita solución, que en todo caso, en cada vez que más improbable, sí deseo vivir entre otros, como en efecto ocurre. Entonces, o bien todos debemos estar de acuerdo todo el tiempo, o bien debemos tener algún modo de resolver nuestros desacuerdos. La historia de la humanidad, tal como lo he leído, discurre contra la posibilidad de la armonía perfecta. Aún así encuentro a un grupo de personas de opiniones parecidas con quienes vivir es seguro que en ocasiones estaremos en desacuerdo. Esto es importante, vamos a repetirlo nuevamente. Dice, la historia de la humanidad, tal como lo he leído, discurre contra la posibilidad de la armonía perfecta. Aún así, encuentro un grupo de personas de opiniones parecidas, con quienes vivir es seguro que en ocasiones estaremos en desacuerdo. Y lo que es aún más cierto, aunque nuestra convivencia sea armónica como grupo, estaremos a veces en desacuerdo con otro grupo cuyas actividades interfieran con las nuestras. Del mismo modo, no deseo ser un eremita. Es improbable que un grupo de personas con opiniones comunes pueda aislarse del resto de la humanidad y lo haga. Entonces acepto el hecho de que deseo vivir asociado a otros y que no siempre estaremos de acuerdo. Pero si ocasionalmente estuviera en desacuerdo con todos los integrantes de mi sociedad, entonces el criterio de elección personal interpretado simplemente significa o bien no acepto ningún procedimiento y por lo tanto todo orden político para la sociedad será ilegítimo, o bien debo dominar completamente y exclusivamente la sociedad, pero con mi poder como dictador sería ilegítimo para todos los que cumpliesen el criterio de elección personal. Debo gobernar la sociedad por pura coerción o bien lavar el cerebro de mis subordinados con una mentira regia. Dado que soy solo una persona, no obstante no puedo gobernar a mucha gente con mi propia y sola fuerza. Más aún, si todos tratamos de coercionarnos, entonces la vida del hombre, como dijo Hobbes, será solitaria, pobre, miserable, brutal y breve. La mentira regia, por otra parte, requiere de dos verdades, una verdad esotérica, para mí el criterio de elección personal, y una verdad pública, la mentira regia para los demás. La mentira regia es bastante común, soy de origen divino, o bien, seguimos la verdadera voluntad de todos, aun si el pueblo no lo sabe. Así, Lawana Jonathan, primer ministro de Lesoto, arresta al hombre que aparentemente lo había traicionado en elecciones, declara estado de emergencia, impone toque de queda,
de madrugada y al anochecer, gobierna por decreto y anuncia: he tomado el poder y no estoy avergonzado. Puede parecer antidemocrático en otros círculos, pero en mi conciencia sé que la mayoría del pueblo me apoya. Sin embargo, el problema de la mentira regia es impedir a los gobernados descubrir la discrepancia entre la verdad pública y la verdad privada. Un dudoso que los gobernados por Leagua sucumban a su mentira regia, más de lo que los súbditos del rey Carlos I de Inglaterra sucumbieron a la suya. La solución será más fácil si pudiera encontrar a otros dentro de la sociedad, con quienes siempre estuviera de acuerdo. Entonces soy parte del nos, que a su vez es parte de la sociedad. Si nosotros tenemos la suficiente fortaleza en número o en otros recursos para imponer nuestra voluntad a los otros, entonces naturalmente nuestro gobierno será aceptable para nosotros, aunque no necesariamente para los otros. Pero esta no es una solución muy satisfactoria. Por empezar, es muy azarosa. Pueden encontrar a nosotros verdaderamente solidario dentro de la sociedad. Aun si lo encontraran, nosotros podemos ser demasiado pocos o demasiado débiles para imponer nuestra voluntad sobre los otros. O bien, nuestro intento de obedecerlo puede crear un conflicto tan grande que la sociedad esté constantemente al borde de volver al estado que Hobbes llamó estado natural. Así, el criterio de elección personal parece ofrecerme un conjunto de elecciones perversas: aislamiento, anarquía, sumisión y despotismo. Si el zigzagueo es un comienzo audaz por esta resbaladiza pendiente, lógica desencantará al lector por tan despreciable y torpe conclusión. Les suplico que no se desaliente. Rousseau comenzó que el mismo punto, pero no llegó al mismo fin, porque he hecho lo que Rousseau no hizo. La dirección de mi búsqueda estuvo determinada por el supuesto egoísta de que el criterio de elección personal es válido para mí, pero no para los demás. Supongamos, en cambio, que nuestro objetivo, encontrar un régimen de acuerdo con el criterio de elección personal, sea aceptable no solo para mí, sino también para todos los demás miembros de nuestra sociedad. Por lo tanto, un régimen que nosotros y los otros todos consideramos legítimos. Este es el problema que Rousseau se planteó en el comienzo del contrato social. Su logro es tan brillante y sin embargo tan ambiguo que su solución ha sido malinterpretada, en ocasiones como una justificación de una obediencia voluntaria a un Estado omnipotente, que expresa independientemente lo que puede pensar de ello, la voluntad o los intereses genuinos de los gobernados. Para llegar a este nuevo objetivo, por lo tanto, no intentaré seguir a Rousseau, solo deseo ver si comenzando en su punto de partida se puede arribar a su objetivo. Puede no haberse prestado suficientemente atención al hecho que hemos introducido a un principio adicional, el criterio de elección personal. Debe valer para todos en la sociedad. Creo que sería adecuado llamar a esto una versión preliminar de la igualdad política. Al introducir la idea de igualdad política, nos aproximamos por primera vez al tema central en estos ensayos: la autoridad democrática. Aún así, la autoridad puede aplicarse de manera igualitaria, sin ser democrática. No hay autoridad democrática, a menos que se base en algún principio de igualdad política. Este principio puede formularse de diversas maneras, según el aspecto concreto de la nación subyacente que se quiera destacar. Lo que acabamos de postular es que el criterio de elección personal debe valer para todos en la sociedad. Y arribamos a esta conclusión entre un conjunto de alternativas desdeñables al aislamiento, anarquía, sumisión, despotismo. Para eludir estas alternativas, no puedo insistir en la reivindicación exclusiva de mis propias elecciones personales. En consecuencia, he de reconocer que también otros tienen el derecho de usar el criterio de elección personal para juzgar si las decisiones que los afectan son válidas. El problema de quienes son estos otros, apasionante y difícil como será analizado en el capítulo 2. Por lo tanto, el fundamento para adoptar este principio es el propio interés racional.
No puedo alcanzar mis metas satisfactoriamente si no permito a los demás que traten de lograr sus propios objetivos sobre la base de la igualdad. Consecuentemente, todos acordamos que con respecto a ciertos temas las decisiones deben tomarse de un modo tal que otorgue igual peso a las elecciones personales de todo. Un principio tan noble, con base tan egocéntrica, puede parecer indigno de adoptarse. Tal vez se preferiría alguna vez hasta el más somero análisis de la historia de las ideas políticas revelará que, de un modo u otro, el principio de igualdad política ha sido justificado con fundamentos muy diversos, y varios de ellos son perfectamente compatibles entre sí, y con la razón que acabo de exponer, y no rechazaría una defensa razonable del principio, sobre ninguna base. Sin embargo, desafortunadamente, una indagación de acuerdo del concepto y amplia gama de ramificaciones requerirá un volumen o al menos un capítulo, y no emprenderé esa tarea en esta breve obra. En cambio, me arriesgaré a considerar que la mayor parte de los lectores ya está predispuesta a aceptar el principio sobre la base sugerida o sobre alguna otra. Quienes los rechacen por completo probablemente rechazarán buena parte del resto del libro, aunque personalmente espero que sigan adelante. Ahora bien, si el lector está convencido de que el principio de igualdad política es el único camino razonable para quienes aspiren a eludir elecciones perversas, entonces he sido más convincente de lo que había intentado ser, ya que este no es el caso. Supongamos que John Smith y Green participan en un asunto acerca del cual todos concuerdan en que hay diferencias de idoneidad claramente definibles. Son, por ejemplo, el Dr. Jones, el enfermero Smith y el Sr. Green, quien necesita cirugía cardíaca. Creo que todos se inclinarán a rechazar la igualdad política en la sala de operaciones y optarían por entregarse a la decisión del Dr. Jones. Hay entonces temas en los cuales deseamos muy racionalmente otorgar un peso mucho mayor, incluso la voz decisiva, a personas acerca de las cuales acordamos que son más competentes para las decisiones que están dentro de su campo de competencia. Así, aparentemente una condición para adoptar el principio de igualdad política es la creencia que sobre aquellos asuntos que atañen a la sociedad en particular, todos los miembros son aproximadamente iguales en idoneidad. O bien, para ponerlo en términos negativos, no hay tan grandes y bien definidas diferencias de idoneidad como para que nos arriesguemos a depositar en presuntos expertos una cuota mayor de poder en las decisiones. No hemos agotado este problema de competencia. Retornaré a él en la próxima sección. Entre pares políticos, el modo usual de resolver un conflicto que requiere una decisión colectiva es adoptar la alternativa preferida por el mayor número de personas. En algunos casos esto ocurre solo si ese número es además mayor que alguna fracción, como por ejemplo la mitad de los 2/3, las 3/4 partes. Esta solución presenta dificultades, pero cuando las personas comienzan a considerar mutuamente como pares políticos, tienden inexorablemente, según creo, a aceptar alguna formulación del principio de la mayoría. Incluso podrían expresarse en el sentido inverso. Un grupo de personas que acepta el principio de toma de decisiones por la mayoría demuestra así su voluntad de tratarse unos a otros como pares políticos. El principio de la mayoría reconcilia el criterio de elección personal con mi destino como ser social, mi necesidad de vivir, entre otros, mi deseo de eludir el aislamiento, la anarquía, la sumisión o el despotismo, no en ese lugar donde adentrarse en todos los problemas que se derivan del principio de la mayoría. Sin embargo, si se cumple tan solo una de estas condiciones, la reconciliación me parece bastante completa, al menos suficiente, completa para que no exija una perfección absolutamente inmaculada antes de aceptar la legitimidad de un sistema político dado. Sin empleo el criterio de elección personal, difícilmente puede esperarse que apoye el principio de la mayoría en una sociedad donde me encuentre dentro de la mayoría y donde tal principio rija sobre decisiones que resultan adversas para mi vida y mi bienestar en forma decisiva. Visto de la perspectiva del individuo, por lo tanto el criterio de elección personal es compatible con el principio de la mayoría. Si los asuntos trascendentes de mi elección concuerdan con la decisión de la mayoría, visto desde una perspectiva más general, debe haber un grado decididamente mayor
de acuerdo al consenso entre todos los miembros de la sociedad. No considero fructífero intentar especificar aquí con mayor precisión cuán completo debería ser este consenso. Llevado a su límite, es obvio que un consenso perfecto proporcionaría una perfecta conciliación entre la elección personal y los preceptos de la mayoría, dado que cada mayoría expresaría la voluntad de todos. Creo que esta era la condición para que Rousseau asimilaba la voluntad general a la voluntad de todos. En la medida en que la sociedad más se aparta de este límite, más numerosa es la minoría, o mayor la intensidad de su disgusto por las políticas de la mayoría. Aún así yo fuera este personaje desalmado, tan admirado por quienes practican la ciencia de la melancolía, el hombre completamente racional sería razonable que continuara siendo miembro de la sociedad y aceptara sus obligaciones. En tanto y en cuanto sus puestos en la balanza, mis logros cuando estoy en la mayoría excederían mis pérdidas cuando estoy en la minoría. A propósito, aquí se aplica el criterio de economía. Ahora bien, ¿qué haré cuando este equilibrio se quiebre? En particular, ¿qué haré si estimo que perteneceré con frecuencia a la minoría cuando se tomen decisiones que afecten en forma negativa mis elecciones más importantes? Aunque nos aferramos con más ahínco al principio de igualdad política, deseamos estar seguros de que ninguna mayoría va a manipular indebidamente algunos temas. Por ejemplo, las libertades mínimas requeridas para garantizar la oportunidad de la minoría de convencer a otros y transformarse así en mayoría son necesariamente justamente para la continuidad del propio principio de la mayoría. Por otra parte, el deseo de proteger con eficacia estas libertades mínimas de expresión, de publicación, de reunión, etcétera, del alcance de cualquier mayoría, puede surgir porque se consideren un bien en sí mismas o un instrumento para buenos fines, además de garantizar la continuidad del principio de la mayoría. Muy probablemente hay otras cosas que se consideran demasiado preciadas como para ponerlas a disposición de las mayorías. Es posible que pueda considerarse que la libertad de cultos es directa o indirectamente necesaria para la práctica del principio de la mayoría, aunque dudo que tan frágil justificación satisfaja al lector. El derecho a la protección de los compromisos éticos, morales o religiosos, según creo, tan fundamental en su importancia intrínseca para la persona como cualquier derecho político, o quizá más. En realidad, todo aquello que se considera como parte de la esencia misma de la persona de uno mismo es asunto sobre el cual tiende a negar a cualquier gobierno el derecho de intromisión, no importa cuán democrático sea. Si el gobierno intenta hacerlo, se evadirá la ley, como lo hicieron durante varias décadas a la mayoría de los no católicos y muchos católicos en el estado de Connecticut, antes que fuera declarada inconstitucional. Una ley estadual que prohibía el uso de métodos anticonceptivos. Si no puede evadirse la ley y si hay varias personas en la misma situación, se inclinará la lucha. En muchos países el derecho a la escolaridad en la lengua materna y en su uso en un plano de igualdad con lenguas en un tema tan álgido como la religión. Dondequiera que las diferencias lingüísticas están enraizadas en la tradición, como en Canadá, Bélgica, Suiza, India y literalmente docenas de otros países, las minorías lingüísticas insisten en su derecho a la propiedad, a la propia lengua. Negar
Este derecho producirá violencia y con frecuencia la ha producido la represión. Conduciría fácilmente a la guerra civil. La lengua, después de todo esto, profundamente asentada en los recodos íntimos de la personalidad, decidir que la lengua de mi pueblo es inferior a la del vuestro, es decir, que mi pueblo es inferior al vuestro, como los inmigrantes llegaron a las costas norteamericanas, en su mayor parte pobres y desposeídos. Con el patético deseo de ser norteamericanos, la mayoría angloparlante pudo forzarlos a una suerte de homogeneidad lingüística. Nunca sabremos cuánto daño a su autoestima sufrieron ellos y sus hijos. ¿Qué he de hacer si por creer en la igualdad política no deseo imponer mi política por la fuerza sobre una mayoría renuente? Y sin embargo, temo también que una mayoría de mi sociedad invada fácilmente dominios de elección tan importantes para mí que no podría voluntariamente aceptar sus decisiones. No sé cuántas soluciones pueda haber a este problema, pero sugiero que varias que son particularmente pertinentes para nuestro tema. Quizá la más familiar para los norteamericanos, por cierto, es buscar el acuerdo de los miembros de la sociedad para que esos asuntos sean puestos a resguardo de las mayorías en su grado suficiente como para estar adecuadamente protegidos. Hay muchas razones por las cuales los miembros podrían estar racionalmente de acuerdo en limitar de algún modelo el poder de las mayorías para asegurar que una minoría se incorpore a la sociedad, para preservar a la sociedad de la desilusión, para conservar la lealtad y el apoyo de una minoría, porque muchos miembros de la presunta mayoría se anticiparán a la posibilidad de encontrarse en una minoría frente a la misma clase de temas y por tanto necesitarán la misma protección, porque descreen que su capacidad de obrar con sabiduría, sin algunas restricciones, porque pueden negociar su condición a este tema por garantías en algún otro asunto, etc. La apreciación acerca de que es una garantía satisfactoria también variaría según pueda aceptar que el tema resguardado está absolutamente fuera de la jurisdicción del Estado, por ejemplo, o que se requiere una mayoría calificada, o bien que mi minoría tendrá derecho a veto. El acuerdo podrá plasmarse en un artículo de una constitución escrita, como un documento escrito fuera de la constitución, como un entendimiento informal o de otros modelos. Llamaré a esta solución sistema de mutuas garantías. Es claro que con frecuencia el acuerdo mutuo es imposible. En este caso, si permanezco en la sociedad y puedo obligarlo a ello, por numerosas razones, me encontraré con rapidez privado de una elección personal acerca de un asunto de gran importancia para mí y como resultado consideraré las decisiones de la sociedad, al menos con respecto a este asunto, como puramente coercitivas y sin autoridad moral. Obedeceré, pero más por temor que por elección moral. En verdad, cuando se dé la oportunidad, desobedecerá. Ahora bien, podría recuperar la posibilidad de llevar a cabo mis elecciones personales, si a través de la formación de una nueva sociedad exclusivamente con mis copartidarios pudiera eliminar cualquier conflicto entre la mayoría y yo. En una sociedad donde todos los miembros estén de acuerdo, donde no hay mayorías ni minorías, nuestro problema se desvanece. Como he sumergido antes, este estado de perfecto consenso puede pensarse como una especie de límite en el cual se da una perfecta reconciliación entre la elección personal y la igualdad política y el gobierno de la mayoría. Cuanto más se acerque a nuestra sociedad a este límite, más completa es la reconciliación. En consecuencia, si se permitiera que las personas con diferentes concepciones se agruparan en diferentes sociedades eternamente homogéneas, consensuadas, cada uno de nosotros viviría en una sociedad armoniosa, donde no habría nada que temer de la mayoría, donde en realidad toda mayoría expresaría la voluntad de todos nosotros, excepto cuando los miembros de una mayoría que no fueren seres racionales y desalmados erraren en alguna ocasión por impulsos irreflexivos o ignorantes. Si estas sociedades privadas fueran pequeñas ciudades,
estados, podríamos llamar a esto la solución de Rousseau, sin forzar demasiado las cosas. Sin embargo, probable que el lector haya pensado en la analogía con la tolerancia religiosa, en la que los correligionarios se agrupaban en asociaciones autónomas y en caso de conflicto interno se desbandan, se dividen o se inciden para formar nuevas asociaciones de ideas más parecidas. Aparecerán aquí derivaciones que, como veremos, nos apartarán más y más de Rousseau. Permítase llamar a esta solución, es necesario usar un rótulo sencillo a lo largo de nuestro análisis: la solución de las sociedades consensuadas. Es posible reducir o eliminar el conflicto dentro de una sociedad entre una minoría y una mayoría de otras maneras que no se han formado sociedades separadas por arbitraje o decisiones judiciales, por ejemplo. Sin embargo, hay una clase general de las posibilidades tan importantes para nuestro análisis que merecemos subrayarse en ocasiones. Un tema sobre el que hay desacuerdo puede convertirse en algo tan privilegiado de la elección personal que no requiere ninguna disposición al respecto. Dos temas bien conocidos de este tipo son la instrucción religiosa, si la hay inculcada a los propios hijos, y su educación en escuelas públicas o privadas. Hace varios años la Suprema Corte de Estados Unidos afirmó que el uso de métodos anticonceptivos cae dentro de esta esfera. Se podrá llamar alternativa solución por decisiones autónomas, por razones que serán obvias. Podría también llamársela elección de los consumidores. Las consideraciones acerca del dominio apropiado para la decisión autónomas cambian constantemente. Siempre han fracasado los esfuerzos por definir esta esfera de manera definitiva, de tal modo que en Estados Unidos ser propietario y conductor de un automóvil que arroja humo por el caño de escape ha pasado rápidamente del dominio de las decisiones autónomas a la reglamentación por decisión colectiva, aunque debo decir no la suficiente rapidez para algunos de nosotros, y a las prácticas sexuales entre adultos de mutuo acuerdo se trasladan a la regulación colectiva al ámbito de elección individual. Un ámbito significativo de la decisión personal es el consumo personal, decidir por voto de la mayoría lo que cada miembro de una sociedad está autorizado a consumir. Podría ser posible en grupos muy pequeños y con muy alto consenso donde haya muy poco de qué consumir. En cualquier otra circunstancia, el sistema sería catastrófico o inaplicable. Esto es, produciría caos o mercado negro. En determinadas condiciones que los economistas gustan describir, puede lograrse que los precios y la distribución de bienes se adaptan razonablemente a las elecciones del consumidor. Un sistema teórico de este tipo, denominarse soberanía del consumidor, podrá haber desacuerdo, y lo hay acerca de artículos deberían incluirse en el dominio de la soberanía del consumidor, en particular cuando los ingresos se distribuyen de manera desigual como en Estados Unidos. Si los ingresos fueran sustancialmente los mismos, con seguridad, la mayor parte de nosotros incluiría la alimentación y la indumentaria y excluiría el tráfico de seres humanos. Una característica de extrema importancia de la decisión autónoma, o si se prefiere, de la elección de los consumidores, es que al eliminar la necesidad de una decisión colectiva, se respeta plenamente el criterio de elección personal. Podrá preguntarse entonces, ¿por qué se habrá de rechazar las decisiones autónomas en favor de las colectivas? Antes de responder a esta pregunta, permítase efectuar un rápido repaso de todo lo dicho. Se acordará que con el criterio de elección personal pareció que me introducía directamente al ámbito de la sociedad humana. Di por sentado que las personas viven en sociedad, estando en desacuerdo. Vamos a repetir esta parte, dice. Antes de responder esta pregunta, permítase efectuar un rápido repaso de todo lo dicho. Se recordará que con el criterio de elección personal pareció que me introducía directamente en el ámbito de la sociedad humana. Di por sentado que las personas viven en sociedad, están en desacuerdo y necesitan un medio para llegar a decisiones colectivas. Intenté demostrar que conciliar la elección personal con el deseo de vivir entre mis semejantes no admite soluciones fáciles. Si también deseo respetar el derecho de otros a sus elecciones personales, si por lo tanto los acepto como mis pares políticos, parece haber al menos tres posibilidades mutuas
garantías sociedades consensuadas, decisiones autónomas, tal como lo he enunciado. El dominio de las decisiones autónomas parece ser una suerte de categoría residual. Es lo que queda después de haber rechazado las otras soluciones. Sin embargo, podría haber comenzado por el extremo opuesto. Si el criterio de elección personal satisface plenamente con las decisiones autónomas, deberíamos dar a esta solución cierta prioridad. Nos inclinaríamos a las decisiones colectivas, solo como último recurso. Ambos modos de proceder, por otra parte, tienen analogías en la historia del pensamiento político. No sería demasiado impropio decir que el modo en que se produjo es análogo al de los griegos, con su énfasis en la idea de que la polis, la vida colectiva en su anterior a la humanidad, en tanto en cuanto los seres humanos no son para usar un cliché reciente, verdaderamente humanos excepto en presencia de una sociedad humana organizada, comenzará por la primacía de las dimensiones autónomas. Por otra parte, es situarnos en un hipotético estado natural y preguntarnos con Luke, ¿por qué deberíamos abandonar ese estado natural? Una pregunta análoga a la que acabo de formular. ¿Por qué se habrá de rechazar las decisiones autónomas en favor de las decisiones colectivas? Hay varias razones. Por ejemplo, algunos de los objetivos deseados no pueden alcanzarse a través de las decisiones autónomas porque requieren verdaderos actos de cooperación social en una gama que va desde levantar una pesada carga juntos hasta impedir incendios en los bosques, la contaminación y los accidentes de tránsito. De estos objetivos, el más universal, reconocido en la defensa contra la agresión. Vamos a continuar con el tema de idoneidad. Si se considera que una decisión acerca de un tema me compromete o obliga a otros porque ha sido tomada por una persona particularmente calificada por conocimientos o habilidades para emitir un juicio correcto, entonces se acepta el criterio de idoneidad como base apropiada para la autoridad sobre el tema. Vamos a recalcar nuevamente esta parte. Es muy importante. Dice idoneidad. Si se considera que una decisión acerca de un tema me compromete, obliga a otros porque ha sido por una persona particularmente calificada, con conocimientos o habilidad para emitir un juicio correcto, entonces se acepta el criterio de idoneidad como una base apropiada para la autoridad sobre el tema. Hay numerosos datos que considerar con respecto al criterio de idoneidad. En primer lugar, la idoneidad adopta diferentes formas. Sin duda, lo primero que se nos presenta es una sociedad tecnológica. Como la nuestra, es una imagen del especialista en un campo, dado del conocimiento cuyos juicios tenemos sólidas razones para considerar mejores que los nuestros, en tanto claro está que no exceda sus límites de idoneidad. Tales especialistas pueden no ser más talentosos que nosotros, pero en virtud del estudio, el entrenamiento y la experiencia saben más que nosotros acerca de un tema en particular. En una sociedad más orientada hacia las personas, preocupaciones morales, la primera imagen puede ser la de una persona de idoneidad moral superior. Incluso en Estados Unidos podemos llegar a la conclusión de que un juez no es idóneo para desempeñarse en la Suprema Corte, si aunque su conocimiento de la ley constitucional sea adecuado, es moralmente deficiente. No queremos confiar decisiones importantes a un juez, no importa cuánto se aferra a la ley, quien tiene débiles principios morales. Es claro que el caso del juez, la idoneidad requiere con frecuencia tanto el conocimiento especializado como de la aptitud moral. Hay formas de idoneidad menos fácilmente definibles, aunque innegables.
Las que requieren de un desempeño técnico, por ejemplo, el deportista, el músico, el bailarín, el pintor, el escultor, el poeta y el cocinero. La mayor idoneidad puede estar acentrada en el aprendizaje adquirido o una inclinación natural. Dudo que pueda ser producto de una u otra con exclusividad. No hay estudios que pudieran haberme dado jamás la más remota aproximación a la idoneidad de un Miguel Ángel, un Bach, un Einstein. Sin embargo, también ellos debieron adquirir vastos conocimientos técnicos que sin duda no nacían en los genes, en una era menos secular. Era corriente atribuirlo a la intervención divina. Algunos griegos consideraban que Venus, quien mucho antes había dado vida a la Galatea de Pigmalión, había dado seguramente una mano a Firias con el Partenón. En segundo lugar, es generalmente aceptado de que una forma u otra se requiere una idoneidad superior para tomar decisiones sobre algunos temas. Virtualmente, todos los padres parecen concordar en que los niños pequeños no son completamente idóneos para decidir todo por sí mismos, cómo deberán emplear todo su tiempo. Sí deberán y cuando ir a la escuela, visitar al médico, ir al odontólogo, ver la televisión, a qué hora deberán levantarse por la mañana, cuándo deberán estar en sus casas y demás. Nos inclinamos a creer que los padres no cumplen con sus obligaciones si no guardan las sustancias venenosas fuera del alcance de los niños pequeños, o si se les impide jugar en los sitios peligrosos. ¿Qué clase de padre permitiría que su hijo de 1 año gateara hasta el borde de una cascada sin vigilarlo? Difícilmente puede considerarse esto represión. El hecho que los niños no son idóneos para decidir todos los asuntos por sí mismos parece por demás anódico. Una vez aceptado el criterio de idoneidad para justificar la autoridad de los padres o maestros sobre los niños, se ve obligado a preguntarse si no hay también grandes diferencias de idoneidad entre los adultos acerca de algunos temas. Dos ejemplos muy conocidos han sido usados desde la antigüedad para justificar la autoridad basada en la idoneidad: los del piloto y el médico. Estoy seguro de que interpreto a la mayoría de la gente si digo que cuando estoy en el mar quiero que el capitán mande. No quisiera navegar en un barco donde cada decisión estuviera sometida al voto de la tripulación y los pasajeros. Esto va en contra tanto de la idoneidad como de la economía. Para actualizar el ejemplo, tampoco quisiera viajar por una compañía aérea que prometiera a los pasajeros el derecho de participar igualitariamente por sorteo, por voto mayoritario, con la tripulación y el piloto en el manejo de los aviones. Ni siquiera ser paciente de un hospital donde los médicos, enfermeras, pacientes, ordenanzas, conserjes, técnicos, recepcionistas y demás decidirán todas las cuestiones de un pie de igualdad. No me gustaría ser paciente quirúrgico en una sala de operaciones en la que regiera el principio de la opinión de una persona es tan digna de escuchar como la de otra. No quiero ser juzgado por un tribunal donde cada cuestión de procedimiento pueda ser apelado por un voto de juez, jurado, apoderados, periodistas, espectadores y el acusado. No quiero un referendo para decidir qué drogas y aditivos para los alimentos son suficientemente seguros para el consumo. Estos ejemplos sugieren otro tema de grandes consecuencias. Se dice con frecuencia que todos deberíamos tener el derecho de participar en las decisiones que efectúan nuestros intereses de manera vital. Sin embargo, como lo muestran nuestros ejemplos, el hecho de que las decisiones acerca de algún tema afectan los intereses de una manera vital no significa que necesariamente racional que se insista en la participación. Por el contrario, si se considera que hay diferencias significativas de idoneidad con respecto a algún tema, cuanto más importante sea para uno la decisión, más debería intentar, y presumiblemente así ocurrirá, que la decisión fuera tomada por la autoridad más competente. Por el propio interés, la participación de uno debe detenerse donde comienzan las diferencias significativas de idoneidad. Justamente
Porque las vidas humanas son importantes y porque hay diferencias de idoneidad, queremos autoridades competentes a cargo del avión, el barco o la sala de operaciones. Vamos a hacer un paréntesis y dice: presentaré ahora un resumen de los principales puntos expuestos acerca del criterio de idoneidad. 1. Prácticamente todos aceptan la idoneidad superior como criterio para la toma de decisiones acerca de algunos temas. 2. El hecho de que las decisiones sobre algún tema afecten los intereses propios de manera vital no significa que sea necesariamente racional insistir sobre la participación de uno en tales decisiones. 3. Puede sostenerse simultáneamente el criterio de idoneidad y el criterio de elección personal sin conflicto de ambos. Si nadie es significativamente más competente que uno mismo para tomar una decisión, tanto cuando uno es más definitivamente el más competente como cuando no existen diferencias significativas de idoneidad respecto del tema en cuestión. Sin embargo, si uno es definitivamente menos competente que otro para tomar una decisión sobre un tema, entonces los dos criterios entran en conflicto con respecto a la decisión y no puede concebir un sistema de toma de decisiones que satisfaga los criterios a la perfección. Habrá que elegir, se elegirá respetar a uno o a otro exclusivamente, o lo que es más probable, se intentará encontrar una combinación óptima que sea satisfactoria para ambos criterios, aunque no perfecta para ninguno de ellos. El criterio de idoneidad es políticamente neutral. En sí mismo no es ni pro-democrático ni antidemocrático en cualquier sociedad que trate asuntos acerca de los cuales, tomados en conjunto, no hay diferencias definitivas, significativas de idoneidad entre sus miembros, y el criterio de idoneidad es perfectamente compatible con la igualdad política y la democracia. Vamos con la parte de economía. Cuando se piensa en la democracia ateniense, representada en la Asamblea de Eclesia, que tiene poder supremo en sus reuniones mensuales y cuyas sesiones todo ciudadano varón tenía el derecho y la obligación de presenciar, puede suslayazarse el Consejo de los 500, la Buile, que era elegido al azar, 50 hombres de cada una de las 10 tribus. Este preparaba los asuntos de la asamblea y trata los casos de emergencia por añadidura. La mayor parte de los cuadros administrativos de los gobernantes estaban dirigidos por miembros de la Boule, pero dado que 500 hombres no podían estar en sesión permanente y eran demasiados para construir un comité ejecutivo eficiente, había un consejo interno, el Pritanio, compuesto a su vez por los 50 hombres elegidos de cada una de las 10 tribus, las cuales permanecían en sesión una décima parte del año. Entre ellos se elegía uno por suertes cada día para presidir la sesión. Puede también soslayarse el hecho de que los atenienses elegían a sus generales por el término de un año y generalmente los reelegían por periodos adicionales. Al escoger a alguno de ellos al azar y en elección para asumir el mando, cuando la asamblea misma no podía gobernar, los atenienses no solo respetaban los criterios de elección personal y de idoneidad y el principio de igualdad política, sino también el principio de economía. Cuando los habitantes de una ciudad de Nueva Inglaterra, reunidos en asamblea, eligen al secretario del ayuntamiento y a sus administradores municipales para que los representen, se ajusta al criterio de economía. Cuando después que la población llegó a 30,000 habitantes, deciden reemplazar a la asamblea del ayuntamiento por un sistema representativo formado por representantes elegidos. Actúan sobre la base del criterio de economía, cuando en el concurso del siglo XVIII se reconoció que por medio de elecciones podían unirse el principio aristocrático de representación con el principio democrático de igualdad política. Los demócratas celebraron el descubrimiento que revelaba que no era necesario al fin y al cabo confiar en la democracia a la diminuta ciudad-estado.
Al sancionar la democracia representativa, Jefferson aceptó el contrato de Rousseau, el criterio de economía. Racionalidad, eficiencia, economía son diferentes modos de denominar esencialmente a la misma cosa. Racionalidad habla de la idea indiscutible que indica que es siempre deseable obtener más y mayores bienes y no menos. Eficiencia subraya la idea de lograr mayor rendimiento o sí, prefiere más sobre lo que valora por menos insumo. Esto por menos costos sobre aquellos que se valora. Economía destaca que muchas de las cosas que se valoran son escasas y que al gastar estos escasos recursos se reduce el valor total de lo que se consigue. Estos términos inducen a error. Racionalidad recuerda lo cerebral y lo inerte. Sin embargo, racionalidad no dice nada específico acerca de los medios. Solo implica que se tiene uno tiene una noche absolutamente libre para pintar o ir al cine, y si verdaderamente se prefiere pintar, sería absurdo que fuera al cine. A muchos humanistas les desagrada el término eficiencia, tan solo porque los así llamados especialistas de eficiencia generalmente parecen hacer hincapié en los valores erróneos. Sin embargo, considerarse cuanto mejor es el aprendizaje del idioma a causa de los sistemas de enseñanza de la lengua más eficaces que desarrollaron varias generaciones atrás, y la mayoría de nosotros no avalaría con entusiasmo métodos de desagüe y cloacas más eficientes que aquellas que contaminan nuestros ríos. Si la idea de economía le resulta intolerable al lector porque suena sinónimo de mezquindad, lo invito a que piensen en la vida humana. Si se valora la vida humana, se querrá ser muy mezquino con ella para no malgastarla. Hay dos recursos escasos tan imprescindibles para la vida política que no veo cómo puede desestimarse su escasez: el tiempo y el esfuerzo. Vuestro tiempo y vuestro esfuerzo. Me concentraré en el tiempo, dado que creo que será suficiente para lo que deseo expresar aquí. Consideraré el tiempo sin incurrir en las variadas caracterizaciones filosóficas, poéticas o psicológicas del tiempo. Aceptemos el hecho evidente de que el tiempo de uno es limitado. Hay, como todos decimos con demasiada frecuencia, solo tantas horas que tiene el día o el año a la vida. El mecanismo del tiempo es absolutamente despiadado, implacablemente irreversible. Una vez pasado no puede recobrarse un segundo perdido o minuto, hora, semana, juventud o vida entera. En sus interacciones con el espacio y el tiempo, exige exclusión. Cuando escribió uno, no puede jugar el tenis. Está muy bien cuando se deja volar la fantasía de estos temas, pero el hecho es que cuando escribió no puede jugar el tenis. En consecuencia, el tiempo, demasiado sacrificio para hacer una cosa, es determinado momento. Estoy obligado a resignar otras. El tiempo es valioso, no importa si se trata de trabajar, jugar, descansar, recrearse, crear, estar o socio, amar o luchar. Es bastante desagradable pensar en el tiempo de este modo y con seguridad no es saludable estar obsesionado por él. La obsesión por el tiempo puede llevarnos a perderlo, preocupándonos por no perderlo y a considerar tiempo perdido aquello que es tiempo bien empleado. En una idea tonta, puritana, considerar la recreación, la diversión o una siesta a la sombra de un árbol como tiempo perdido. Espero haber convencido al lector de que, si bien o no debemos obsesionarnos con el tiempo, una teoría política debe presentarle atención sencillamente porque es valioso y escaso. Vamos a continuar. Entonces, dentro de los tres criterios, el criterio de elección personal es la decisión de carácter personal. Cuando está cerca de la ley, será una cuestión democrática, pegando un poco a la naturaleza. Criterio de idoneidad es aquel consiste en conocimiento técnico. Debe prevalecer la decisión de quien tenga mayor competencia o preparación. Ese es el criterio de idoneidad. El criterio económico es eficiencia-tiempo, eficiencia de los recursos técnicos y efectividad.